Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España y de Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al presidente de Airbus España, don Fernando Alonso, al que va a presentar el director de la Agencia Europea de Defensa, don Jorge Domecq. Querido Jorge, la tribuna es suya. Buenos días, autoridades, embajadores, generales, almirantes, señores y señoras. Para mí fue una sorpresa muy agradable cuando Fernando me pidió antes del verano que considerara presentarlo. Y presentar al presidente de Airbus España y director de aviones militares en Airbus Defensa es un honor por tres razones. Primero, porque Fernando Alonso, a diferencia mía, es un amplio conocedor formado en la Escuela Politécnica de la Universidad de Madrid y no un aficionado a los temas de defensa como soy yo. Y además, cuando leía el currículum con un impresionante número de horas de vuelo, 4.300 horas de vuelo, lo cual sabe de lo que habla, y que comenzó su andadura en Airbus en un momento en el que tenía que gestionar varios sistemas complejos. Pero llegó también en un momento en que creo que la defensa europea está haciendo un esfuerzo muy importante por avanzar en el proyecto de integración que es la Unión Europea en su conjunto. La segunda razón por la que Airbus y presentar al presidente de Airbus España es importante, porque Airbus es un modelo, puede haber otros, de consolidación industrial en Europa, no siempre fácil y menos fácil en el ámbito de la defensa. Y ahora me acordaba del frustrado intento de consolidación integrando a British Aerospace Systems en el 2012 y a lo mejor eso ahora es una bendición porque si finalmente esa consolidación hubiera tenido lugar, me imagino que Airbus tendría todavía más retos que los que tiene actualmente. Pero es muy importante una empresa europea como es Airbus, que está entre las 10 mayores industrias de defensa del mundo, el primer proveedor de material de defensa en Europa, con más de 1.500 aviones militares entregados a los países europeos. Pero es importante porque la industria de defensa tenemos que resaltar su especificidad, que es que forma parte de las capacidades que utilizan las Fuerzas Armadas. No son un elemento extraño, no hay una capacidad de defensa sin una capacidad industrial aneja a ello. Y a eso le da la complejidad a los programas de defensa. Y por eso la Agencia Europea de Defensa, en la que ahora dedico mis esfuerzos, tiene como una de sus misiones apoyar, sostener y promocionar la industria europea de defensa. Y la tercera razón por la que me da mucho gusto estar aquí hoy para introducir a Fernando es porque Airbus tiene desde hace tiempo un papel muy activo en muchos de los proyectos esenciales de la agencia y en proyectos que los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea eligieron como claves en 2013. Y comienzo por mencionar el dron estratégico, el Euromale, donde España, Francia, Italia y Alemania están ahora en la fase de diseño. La Agencia Europea de Defensa, junto con la OCAR,
está trabajando en ello. Por parte de la agencia intentamos que en el futuro puedan integrarse más países europeos, pero sobre todo tenemos que asegurar que ese avión pueda volar en espacio europeo en el futuro, lo que se llama la inserción aérea de este dron estratégico. Otro programa bastante importante donde Airbus es muy activo es el de comunicaciones satelitales, y hay un programa que Airbus es líder en el proyecto que existe en la agencia, donde hemos conseguido unir la demanda de más de 20 Estados miembros, varias operaciones civiles y otras tantas militares europeas, y que ofrece estos servicios satelitales a unos precios mucho más convenientes dadas las economías de escala. Otro proyecto donde la agencia, junto con el Mando Europeo de Transporte y la OCCAR, está ayudando a la gran flota de aviones A400 que entrará en servicio en la próxima década, es con un memorándum que firmamos con estas dos organizaciones antes del verano. Y por último, otro de las grandes lagunas capacitarias de las Fuerzas Armadas Europeas, que es el reabastecimiento en vuelo. Airbus, a través de la flota de aviones MRTT, en la que hay 5 países actualmente participantes y donde espero que se amplíen a varios más en los próximos años, Airbus ha sido también el suministrador de los aviones que entrarán en servicio a principios de la próxima década. Con esto yo quería decir que espero que nos des muchas claves en algunas de los retos que tenemos por delante en la defensa europea en los años próximos. Uno, que las distintas iniciativas europeas como la revisión anual de defensa, el Fondo Europeo de Defensa, la cooperación permanente estructurada, realmente se conviertan, además de unas herramientas para ayudar a la cooperación entre los Estados europeos, en algo que le dé una coherencia a la defensa en Europa. En Europa no es que haya una falta de inversión, porque somos los segundos inversores en el mundo en defensa, pero sí hay una fragmentación que hace que su eficacia sea reducida. La segunda cosa que me gustaría mucho es que hay varios retos industriales por delante, como por ejemplo el futuro avión de combate europeo, la próxima generación. Estoy seguro que Fernando lo abordará, pero ahí también será una prueba bastante clara de si los europeos realmente queremos avanzar hacia una integración en los temas de defensa e ir hacia una defensa común. Y por último, hay otro tema donde espero que lo trates en tu conferencia, que es el reto tecnológico que tiene la industria de defensa en Europa. Tecnologías como la inteligencia artificial o el Big Data van a cambiar totalmente, no solamente la forma en la que nuestras Fuerzas Armadas se van a organizar en el próximo decenio, sino que también va a afectar al modelo de negocio de nuestra industria de defensa. Con esto, Fernando, la palabra es tuya y muchas gracias por haberme dado la posibilidad de presentarte. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí conmigo para compartir estos minutos. Muchas gracias a ti, Jorge, por tu presentación cariñosa. Realmente has esbozado, has hecho el índice de los temas que voy a tratar. Y sobre todo quería, ante todas estas personas, agradecer los esfuerzos que estás haciendo desde hace años en la Agencia Europea de Defensa, totalmente alineados con nosotros, y esperamos ser capaces de apoyarte. Es un trabajo largo, es un trabajo duro, con altibajos, pero realmente desde la industria tenemos que agradecer los esfuerzos que estás haciendo estos últimos años. A ti, José Luis, agradecerte igualmente que me des la oportunidad de pasar estos momentos con vosotros y compartir retos, visiones, cómo vemos el futuro nosotros desde Airbus
no solamente desde el punto de vista de defensa, sino más desde el punto de vista global como industria y como empresa. Y Jorge ha tocado un tema que es con el cual quiero empezar, no es estrictamente defensa. Airbus es mucho más que defensa. Airbus es un conglomerado industrial tecnológico donde no solamente tenemos actividades de defensa, tenemos actividades comerciales. Seguramente es la más conocida del gran público, porque raro será el que entre vosotros no haya volado algún día en Airbus. Entonces quería hablar de este tema comercial y sobre todo una línea de fondo, y es que en España en particular tenemos una industria aeronáutica, un sector aeronáutico que es el fruto de la visión de ingenieros y del Estado hace muchos años. Este sector aeronáutico ha crecido. Tenemos que estar orgullosos de este sector aeronáutico, pero es un sector que hay que cuidar y que es nuestra responsabilidad, nosotros como empresa y España como país, de fomentar y mantener, porque los otros países están avanzando a pasos muy decididos y no podemos perder el carro de estar liderando el sector aeronáutico europeo. Airbus, ¿qué es Airbus? Airbus, como digo, surgió de la visión de unos ingenieros y unos visionarios políticos en Europa en los años 70, que llegaron a la conclusión de que no había sitio en Europa para fabricar más de un avión comercial. En aquella época, Francia fabricaba Caravels, Inglaterra fabricaba Tridents, España participaba, Alemania participaba, y se dieron cuenta que realmente si queríamos tener un sitio en la aviación comercial, forzosamente teníamos que unir esfuerzos y fabricar un solo modelo de avión. Esa fue la decisión que se tomó en el año 72 y con mucho trabajo, con mucha pasión, con mucha dedicación, hemos llegado a donde estamos ahora, donde Airbus ahora mismo compartimos el número 1 de la aviación comercial con Boeing. La mitad del mercado es Boeing, la mitad del mercado somos nosotros en la aviación comercial de más de 100 plazas. Y nos lleva a actualmente producir aproximadamente 800 aviones al año. 800 aviones al año, no sé si os dais cuenta de lo que eso quiere decir prácticamente 2 aviones, entre 2 y 3 aviones cada día calendario, año tras año. No solamente 800 aviones al año, sino 8.000 aviones vendidos a falta de entregar. Es decir, nuestra cartera de pedidos, la cartera de pedidos de Airbus, ahora mismo está llena para los próximos 10 años. Quiere decirse que Airbus, yo pienso que somos un modelo de lo que Europa puede hacer cuando se definen objetivos claros, se definen objetivos alcanzables, se ponen los medios, los estados y la industria ponemos los medios, sabemos que podemos integrarnos y sabemos que podemos tener éxito en el contexto internacional. Ese éxito, evidentemente, tiene que estar sustentado por una política de investigación y desarrollo. Y os voy a dar un ejemplo en el tema de emisiones. El tema de las emisiones, nosotros, toda la industria, ha estado trabajando en reducir las emisiones que producen los aviones y nos hemos comprometido a unos objetivos extremadamente ambiciosos. Esos objetivos nos comprometen a reducir a mitad las emisiones del tráfico aéreo en el año 2050 respecto de las emisiones que teníamos en los años 2015. Eso, con todos los esfuerzos que estamos haciendo, con toda la tecnología que está introduciendo en los aviones de fibra de carbono, motores cada vez más eficientes, que consumen menos, que hacen menos ruido, que polucionan menos, a pesar de todos esos progresos que están llevando a que la aviación comercial mejora, reduce el ritmo de emisiones, no son suficientes para llegar a ese objetivo de 50% menos en el año 2050. ¿En qué nos estamos focalizando? Nos estamos focalizando en el desarrollo de aviones más eléctricos. Nuestro objetivo es ser capaces de producir un avión sin emisiones de 50 pasajeros de aquí al año 2050. Y para eso necesitamos invertir, para eso necesitamos desarrollar. Estamos volando actualmente prototipos que nos permiten explorar la tecnología eléctrica como medio de propulsión para aviones. Últimamente, no sé si habéis visto en la prensa, ha salido noticias que hemos batido el récord del mundo de permanencia en vuelo. Un avión no tripulado nuestro permaneció en vuelo con energía solar únicamente 26 días. Durante 26 días y 26 noches estuvo volando a unas alturas estratosféricas del orden de 60.000 pies, muy por encima de donde vuela el tráfico aéreo normal. Y eso nos está permitiendo comprender los retos tecnológicos que supone la energía eléctrica para propulsar este tipo de aviones.
El camino es muy largo, las potencias de las que necesitan nuestros aviones son muy importantes, pero pasos como este del avión que está volando con energía solar. Tenemos otro proyecto de demostrador de avión híbrido, un avión cuadrimotor en el cual uno de los motores será eléctrico, va a volar dentro de un año, junto con socios industriales como Siemens. Quiero decir, el camino es largo, pero nuestra decisión es clara, nuestro objetivo está claro y es el trabajo de todos nosotros, de toda la industria europea, el ser capaces de llegar a este reto y estoy seguro que lo conseguiremos. Para hacer eso hace falta inversión en desarrollo y unas cifras que os quería decir es que de los 5.300 millones de euros que facturamos en Airbus en España, más de 400 los dedicamos a investigación y desarrollo. Es una cifra muy importante, 400 millones de euros al año en investigación y desarrollo, y estamos humanamente equipados para hacer esto. De los 15.000 empleados que tenemos en España, más del 40%, prácticamente el 50% son licenciados superiores, con lo cual tenemos la capacidad humana, tenemos la capacidad tecnológica de hacer estos desarrollos y enfrentarnos a estos retos. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por parte de los Estados, en particular por parte del Estado español, un plan estratégico nacional que reconozca que la importancia de la industria del sector aeronáutico, no solamente Airbus, sino de todas las empresas que participan en este sector aeronáutico, de manera a estructurar y proyectar esa ayuda a largo plazo y dotarla de fondos necesarios que nos acompañen en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Ahora ya, después de esta introducción, quería hablar del tema defensa. ¿Cómo veo yo el sector de defensa? El sector de defensa se caracteriza, desde mi punto de vista, por una enorme volatilidad. Vemos que los retos están cambiando de una manera vertiginosa, nuevas amenazas están apareciendo, conflictos locales que se convierten en conflictos regionales y poco después conflictos globales. Vemos nuevas amenazas, ciber, inmigración, nacionalismos. Por otro lado, vemos que una política norteamericana que nos está diciendo a los países europeos, señores, ustedes tienen que ser capaces de coger su sistema de defensa en mano y aumentar el esfuerzo que hacen ustedes económicamente para apoyar a esta industria de defensa. Y además, la tercera cosa que estamos viendo es una terrible segmentación en Europa del mundo de la defensa. Jorge lo ha mencionado y yo quería leer aquí unos datos que me parece que son muy explícitos. Las cifras de la inversión anual, del gasto anual americano en defensa son del orden de 500 a 600 billones o 500.000 millones de euros al año. En Europa es la mitad, del orden de 230.000 millones de euros. Sin embargo, ese dinero, gastamos menos, pero ese dinero está extremadamente fragmentado. Donde en Estados Unidos tienen un carro de combate, en Europa tenemos 17. Donde Estados Unidos tiene 4 navíos militares, Europa tenemos 29. Y donde Estados Unidos tienen 6 aviones, nosotros tenemos 20 tipos de aviones diferentes. Evidentemente, una situación en la cual gastamos menos y cada uno quiere hacer su propio producto no es sostenible. Pienso que poco a poco en Europa nos estamos dando cuenta que esta situación es insostenible. Una Europa de defensa que quiere ser fuerte necesita una industria de defensa propia, capaz y competente. Esa industria capaz, competente, solamente se puede desarrollar si hay grandes programas industriales y grandes programas de defensa que nos permitan desarrollar las capacidades. Y esos grandes programas de defensa tienen que estar absolutamente financiados por las naciones y, además, las naciones, las Fuerzas Armadas y la industria tenemos que trabajar juntos y de una manera coordinada para hacerlo realidad. Concretamente, ¿qué quiere decir esto de que tenemos que trabajar juntos? Lo primero que quiere decir es que tenemos que dejar... Primero lo que tiene que hacer es que tiene que haber una voluntad política alineada de todos los países, de manera que todos reconozcan que solamente puede haber un producto en Europa. No podemos estar permanentemente compitiendo entre nosotros, no solamente en nuestros estados, sino cada vez que vamos a exportar. Nosotros, cada vez que vamos a exportar un avión a un país tercero,
¿Con quién estamos compitiendo? Estamos compitiendo con el producto americano, pero también estamos compitiendo con los otros productos europeos. Y así no vamos a ningún sitio. Punto número 1. Punto número 2. Esa voluntad de trabajar juntos y hacer un solo producto en Europa tiene que estar evidentemente sostenida por un apoyo financiero a la altura de esas ambiciones. Tercero, las Fuerzas Armadas, los Estados, tienen que tomar la decisión de una especificación única y coherente del producto. No vale ya que cada uno pida una cosa, el siguiente pida lo siguiente y el siguiente pida lo siguiente. No vale ya que uno pida un avión con 4 ruedas y otro los pida con 7 ruedas. Que uno diga, yo quiero un avión con un motor y el otro lo quiera con 4 motores. Eso no puede funcionar. Los países, las Fuerzas Armadas, tienen que aceptar hacer compromisos de manera que las especificaciones del producto que vayamos a hacer sean coherentes y satisfagan el conjunto de las necesidades individuales de cada nación, pero no necesariamente al 100%. Es decir, los Estados, las Fuerzas Armadas, tienen que ser capaces de hacer compromisos, porque si no, llegaremos a productos que no tengan ninguna coherencia tecnológica e industrial. Y cuarto, la industria tenemos que decidir trabajar juntos. Yo pienso que en Airbus estamos claramente bien posicionados, puesto que hemos demostrado que trabajando juntos con unos objetivos claros y unos objetivos ambiciosos, Europa es capaz de hacer esa consolidación. Pienso que el modelo de Airbus debería y puede generalizarse para el mundo de la defensa y yo pienso que esos son los pasos que tenemos que dar de ahora en adelante. Perdón, un poquito de agua, por favor. Soy optimista porque desde hace aproximadamente un año, Jorge, hubo unas declaraciones muy voluntaristas por parte del presidente Macron y la canciller Merkel el año pasado, donde lanzaron una nueva iniciativa europea que es lo que llaman el futuro avión de combate. Además, como ha hablado Jorge, hay otras iniciativas como el avión no tripulado, el Euromale, que también se ha lanzado. Están empezando a hablar igualmente de un avión de patrulla marítima, lucha antisubmarina, que también haríamos juntos. Es decir, empiezan a aparecer futuros proyectos en un estado más o menos avanzado de gestación, pero empiezan a aparecer proyectos europeos donde la voluntad común es hacer un único producto en Europa. Además, esa voluntad política que expresaron tanto Macron como Merkel en los últimos meses se ha visto reforzada por la instalación de nuevos mecanismos de financiación, PESCO, a nivel de la Unión Europea, que son el embrión de lo que podrían ser en el futuro esa financiación de estos nuevos proyectos. Y por último, estamos la industria, que estamos empezando a trabajar con otras industrias europeas, tipo Dassault, tipo Thales, tipo Indra, de manera a empezar a ver cómo se puede llegar a esa consolidación de la industria europea. Pero no solamente son esos proyectos nuevos, están los proyectos, como ha hablado Jorge, es decir, cómo podemos en Europa compartir nuestros recursos. El ejemplo de la flota de aviones tanqueros que por la iniciativa de Jorge y por la determinación de Jorge y de la Agencia Europea de Defensa estamos llevando a cabo. Es importante, el avión tanquero que producimos aquí en España forma parte, lo han comprado Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Noruega y Alemania. Estamos esperando impacientemente que España se una a este grupo, esperamos también que Francia sea nuestro grupo y el principio es muy sencillo. Si cada país no tiene suficiente necesidad de un avión, ¿por qué no compartimos los aviones? Además, no siempre necesitamos ese avión permanentemente. A lo mejor hay épocas en las cuales se necesita, épocas en las cuales no se necesita. Entonces, ¿por qué no se comparten esas capacidades de manera a tener un producto europeo cubriendo esas necesidades? Entonces, en resumen, yo pienso que estamos empezando a dar los primeros pasos. Seguramente no va a ser fácil, no va a ser como dicen los americanos, un paseo tranquilo por los parques. Habrá altibajos. La situación de Brexit no nos está facilitando la vida. No sé si sois conscientes, en
En el Salón de Farnborough, en el mes de julio este año, el gobierno inglés presentó un nuevo proyecto que es exactamente lo mismo que el proyecto que estamos desarrollando con Francia y Alemania sobre el futuro avión de combate. Quiero decir, todavía va a haber posicionamientos de unos y otros. Esto va a durar tiempo, pero yo pienso que lo que no podemos perder en Europa, la visión clara de que o lo hacemos juntos o si no, Europa nos quedaremos a expensas de otros terceros países y la industria de defensa europea y la industria de defensa española en particular sufrirá las consecuencias. Igualmente, que pido al Gobierno español? Pido al Gobierno español una voluntad y un plan claro de cuáles son los objetivos del Gobierno español, cuáles son los objetivos a largo plazo estratégicos de dónde queremos invertir, dónde queremos estar posicionados, tanto tecnológicamente como industrialmente, cuál es nuestro posicionamiento en este mundo europeo de la defensa, que España no puede perder el tren. Otros países están avanzando muy deprisa, Francia y Alemania están trabajando como una locomotora y España es importante que no pierda ese tren. Para eso necesitamos un plan estratégico de la defensa nacional que con medios ponga los medios para reflejar en ese plan estratégico la voluntad y la ambición tanto tecnológica e industrial del país. Por último, quería hablar de transformación digital y nuevas tecnologías. Tengo que decir que no somos completamente nuevos en la tecnología digital, puesto que nuestros aviones están volando con tecnología digital desde hace 20 años. La diferencia es que antes nosotros estábamos liderando esta revolución, ahora estamos siguiendo esa revolución. La tecnología digital nos ha invadido nuestros hogares, ha invadido la manera de trabajar, ha invadido la manera de hacer las cosas y estamos aprendiendo a cómo hacerlo. Concretamente, nosotros estamos trabajando en, sobre todo, cómo podemos utilizar esa tecnología digital para reducir los costos de producción, reducir los ciclos de desarrollo de nuestros productos y mejorar la calidad de esos productos. Para eso es muy importante que nuestra cadena de suministro, y debéis saber que del orden del 70% de los productos que nosotros fabricamos están comprados, es decir, es la cadena de suministro la que produce entre el 60 y el 70% del valor de los productos que nosotros vendemos. Por lo tanto, no vale de nada que nosotros vayamos a toda velocidad desarrollando esas tecnologías, utilizando esas tecnologías, si nuestra cadena de suministro no nos sigue. Desde aquí, entonces, un llamamiento a nuestra cadena de suministro, de la cual dependemos tan estrechamente, que nos acompañen en esa transformación, que nos acompañen en este cambio, porque sin ellos no vamos a llegar a ningún sitio. Hay otros países en los cuales existe cadena de suministro y estos países se están poniendo las pilas, se están desarrollándose para trabajar con nosotros de una manera más continua y más integrada. O animo a las industrias que nos apoyan, sobre todo a nuestra cadena de suministros, que nos apoyen y sigan invirtiendo con nosotros en utilizar estas tecnologías digitales. También estamos utilizando las posibilidades que nos ofrece el mundo digital para ofrecer más y mejores servicios. ¿Qué quiere decir más y mejores servicios? Los aviones que producimos, los sistemas que producimos, generan cantidades ingentes de datos que generalmente no se utilizan. Entonces, nuestro reto es cómo podemos utilizar esos datos de manera a ofrecer servicios nuevos a nuestros clientes. ¿Qué tipo de servicios nuevos? Daré un ejemplo. Un ejemplo sería, por ejemplo, el mantenimiento preventivo de los aviones. Hoy en día los aviones se mantienen en ciclos estrictos cada X horas de vuelo. Existe la posibilidad, utilizando inteligencia artificial y algoritmos de data analytics, para ser capaces de anticipar los fallos de los equipos, de manera a que el avión se le pueda hacer mantenimiento antes de que los sistemas realmente fallen. Con lo cual, eso permite tener mayor disponibilidad del avión, con lo cual una gran economía, una mejor economía para los utilizadores y mayor disponibilidad de la inversión realizada. Tan importante como esto es que la transformación digital está cambiando en la manera en la cual las empresas están organizadas y la manera de trabajar dentro de las empresas. Nosotros estamos desarrollando en todos los centros que tenemos por todo el mundo ideas, estamos instalando equipos de manera a familiarizarnos más con esta tecnología digital. Hemos creado unas antenas, unos equipos en Silicon Valley,
en el lado de San Francisco, hemos creado otro equipo en Shenzhen, en la China, de manera a estar inmersos ahí en estos sitios que están tirando del carro para no perdernos las nuevas ideas que están saliendo. Está más cerca de nosotros, en nuestros centros, aquí en Madrid, en Múnich, en Berlín, en París, en Toulouse, en Bangalore. Estamos desarrollando cosas, por ejemplo, tenemos unas cosas que llamamos BizLabs. BizLabs son unos sitios de encuentro donde emprendedores locales, en España, en la India, en Francia, en Alemania, se juntan con empleados nuestros para desarrollar ideas. Estas ideas nos las someten a nosotros y decimos si seguimos con esta idea o no. Es cómo unir la innovación y las ideas disruptivas que podamos tener en la empresa con nuevos modelos de negocio que emprendedores locales nos puedan proponer. Estamos desarrollando cosas como se llama Protospace, que son centros dentro de nuestras empresas donde familiarizamos a nuestros empleados, a nuestros equipos, con la posibilidad de hacer desarrollo técnico rápido, prototipos rápidos, fomentando el concepto, que a lo mejor es un poco extraño dentro de nuestra industria, de que fallar no es malo. Lo que es malo es fallar y no darse cuenta y no corregir. Entonces, ese concepto de fail fast es un concepto que no es fácil de asumir por los ingenieros aeronáuticos, que somos gente muy conservadora, para los cuales la seguridad es crítica. Pues no, ser capaces y tener la posibilidad de identificar cuándo te estás metiendo por un camino, que ese camino no lleva a ningún sitio y que es mejor parar a tiempo y corregir, eso es fundamental. Es un cambio de espíritu, un cambio de mentalidad que en estos centros que llamamos Protospace, BizLabs y Docs nos permiten fomentar este tipo de cultura en la empresa. Y más allá de estas nuevas maneras, estos nuevos productos, estos nuevos servicios, estas nuevas maneras de trabajar, yo pienso que la revolución digital está cambiando las relaciones dentro de la empresa. Las relaciones las empresas trabajamos mucho más en transversal ahora, no somos verticales, los niveles jerárquicos se difuminan mucho más, el acceso a la información es inmediato, es instantáneo y eso está haciendo que las maneras de trabajar y la cultura de la empresa esté cambiando. En Airbus estamos dando muchísima importancia a esta transformación cultural que es resultado de esta transformación digital y este cambio digital que queremos introducir. La gente, los talentos que queremos atraer son talentos que los atraeremos y los tendremos siempre y cuando seamos capaces de ofrecerles un proyecto innovador, una perspectiva de contribuir al desarrollo de la empresa y tener un trabajo que tenga impacto en la sociedad, pero sobre todo si somos capaces de ofrecerles una empresa con unos valores que sean coherentes con sus valores propios como individuo. Es muy importante que seamos capaces de hacer esa fusión entre los valores del individuo y los valores de la empresa. Todo esto es una reflexión que nos ha venido, nadie nos lo habríamos imaginado que la revolución digital se convirtiera en una revolución de los valores, pero nosotros en Airbus estamos convencidos que si no tratamos el tema de cómo compatibilizar los valores del individuo con los valores de la empresa, no conseguiremos sacar el máximo de esta transformación digital. Y ya para concluir, con tres reflexiones que ya he dicho, pero querría recalcarlas. El mundo está cambiando a una velocidad absolutamente vertiginosa. Los países y la industria tenemos que ser capaces de adaptarnos a esta situación. La Unión Europea está en la disposición de poder desempeñar un papel crítico en la defensa y un papel autónomo en la defensa. Para eso, como he dicho, los Estados miembros tienen que comprometerse a unir esfuerzos para desarrollar productos únicos y productos que todos utilicemos. Por otro lado, la industria, tenemos que ser capaces de unirnos, de consolidarnos, de manera a que la idea de que todos tenemos que hacer todo se ha terminado. Todos no podremos hacer todo. Si el objetivo es que hagamos productos únicos, productos compartidos con especificaciones únicas, todos no podremos hacer todo. Esa consolidación, yo pienso que Airbus estamos bien posicionados, como os he dicho. Somos un ejemplo de lo que Europa puede hacer
cuando se unen esfuerzos, y yo pienso que, vamos, estoy seguro de que vamos a jugar un rol importantísimo en esta consolidación de la industria europea. Más localmente, aquí en España, que pedimos la industria, y hablo no solamente en mi nombre, Jorge de Rábago, presidente de TAE, está aquí con nosotros hoy, creo que hablo en nombre de la industria del sector aeroespacial en España. Pedimos a España una política económica que defina los sectores estratégicos del país. Pensamos que la industria aeronáutica y la industria de defensa es un sector estratégico del país por el conocimiento, por el empleo que puede generar, y es muy importante que tengamos ese plan estratégico de la industria espacial y de defensa en España, dotada de los medios financieros y de los mecanismos financieros adecuados y compatibles con este mundo tan ágil y tan rápidamente evolutivo que estamos viviendo. Segundo, esa política de defensa, esa política del sector aeroespacial tiene que ir acompañada con una política a largo plazo de inversión y desarrollo, de inversión y tecnología, dotada de los mecanismos que permitan que estén a la altura de la ambición que tenemos en España. Tenemos una ambición, está muy bien tener una ambición, esa ambición tenemos que sustentarla con mecanismos financieros y con dotaciones financieras a la altura de esas ambiciones. Igualmente, una política educativa que al sector de la educación fomente este tipo de formaciones. Nosotros estamos trabajando activamente con las universidades de manera a asegurarnos que los jóvenes que vamos a reclutar estén formados en el tipo de actividades, en el tipo de competencias que necesitamos. Segundo, a la representación sindical. No sé si hay aquí representación sindical, pero es importantísimo que la representación sindical siga trabajando con nosotros mano con mano, de manera a que el éxito que ha tenido Airbus en España, en la cual hemos más que duplicado nuestra cifra de negocios en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, eso ha sido gracias a un trabajo estrecho con la representación sindical. Ahora mismo la situación está cambiando, el mundo está acelerando y necesitamos que la representación sindical nos continúe acompañando en esta transformación de las maneras de trabajar, de la flexibilidad en el empleo, de la necesidad de continuamente estar formando a nuestros empleados, porque el mundo en el cual, cuando una persona empezaba a trabajar en una empresa, se quedaba en esa empresa para toda su vida y se quedaba haciendo el mismo trabajo toda su vida, ese mundo se ha terminado. Los oficios cambian, necesitamos formación internamente, necesitamos formación con las universidades, y es muy importante que la representación sindical nos ayuden en esa transformación y nos mantengan competitivos, porque al final todo esto es un problema de competitividad. Si nosotros no somos competitivos, hay otros que van a ser más competitivos. Es decir, nuestro enemigo, nuestro competidor no es necesariamente Francia o Alemania o Inglaterra. Nuestro competidor es la India, nuestro competidor es la China, nuestro competidor son países emergentes que estos sí que están invirtiendo y están montándose en este tren digital muy rápidamente. Y por último, repetir lo que he pedido a la cadena de suministro: el 70% de nuestros productos vienen de la cadena de suministro. Es importante, y Begoña Cristeto, que está aquí, hace unos años hablamos del tema. Begoña, agradecí mucho tu apoyo. Es fundamental que no se cree una separación entre nosotros y la cadena de suministro. Por lo mismo, porque al final hay otros que pertenecen a esa misma cadena de suministro nuestra, que es global. Nuestras empresas, las empresas que trabajan con nosotros, están en los 5 continentes. Y al final, si no nos movemos rápido, la industria auxiliar no se mueve rápido, perderemos el tren. Entonces, tiene que ser un esfuerzo concertado de nosotros con la cadena de suministro, de manera a poder trabajar de una manera continua. Y bueno, esto es todo. Esto es todo lo que quería comentaros. Retos, por supuesto que retos. Apasionantes, por supuesto que apasionantes, pero yo creo que estamos en un momento crucial en la vida de la Unión Europea y en la vida de la industria. Mi reto, el reto de personas que estamos trabajando en Airbus, es cómo atraer a jóvenes talentos, no solamente de España, pero de Europa y de cualquier parte del mundo. Necesitamos a los mejores talentos, y esos talentos los vamos a conseguir atraer,
los vamos a conseguir retener siempre y cuando seamos capaces de proponerles unos proyectos tecnológicos interesantes, unos proyectos tecnológicos apasionantes, que sepamos transmitirles a ellos el valor y la contribución de lo que ellos están haciendo hacia esos productos. Y yo pienso que ahora mismo en Europa tenemos una oportunidad única, es decir, vamos a ser capaces de decir, cuando vosotros vengáis a trabajar con nosotros, vais a estar trabajando por una Europa más fuerte, una Europa más unida y una Europa con mejor futuro. Yo pienso que esa combinación de valores, de proyectos tecnológicos y de visión de futuro, yo pienso que seremos muy atractivos y espero que sigamos siendo capaces de atraer y retener al mejor talento de todo el mundo y, por supuesto, de España. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Jorge Domecq ha tenido que dejarnos para asistir a otro compromiso que tenía concertado. Pilar de la Cuesta, de Europa Press, le pregunta, querido amigo, lo siguiente. La industria de defensa ha estado en el centro de la polémica las últimas semanas por la venta de armas a Arabia Saudí. ¿Cree que es adecuada la imagen que la opinión pública tiene de esta industria de defensa? ¿Le gustaría un mayor apoyo de las administraciones públicas? ¿Ve adecuados los controles que se realizan a las ventas a países inmersos en conflictos? Hay dos partes en esa pregunta. La primera, la segunda en particular, ¿cuál es mi opinión sobre los controles o no de ventas a países? Es un tema político, es una decisión de los gobiernos en los cuales no voy a comentar. Lo que sí voy a comentar es, ¿hay un desconocimiento de lo que hace la industria de defensa? Seguramente sí. Seguramente una de las lecciones pendientes que tenemos en la industria de defensa, en el sector, y me miro a ti, Jorge, pues sabes que es una de las cosas que hablamos desde el principio, tenemos un problema de comunicación. Tenemos que ser capaces de comunicar el valor añadido, los puestos de trabajo, la tecnología que se está desarrollando. Eso son cosas que usamos en defensa, pero que luego se utilizarán en cualquier otro sector de la vida y de la industria. Entonces, efectivamente, sí tenemos un problema de comunicación. La gente no conoce lo que hacemos, no saben lo que hacemos y, de hecho, cuando la gente viene a visitar nuestras plantas, se quedan sorprendidos del nivel de tecnología, del nivel de innovación, de la motivación de la gente, de la pasión de la gente que está trabajando en estos productos, con lo cual, efectivamente, tenemos una lección pendiente ahí y que, junto con los otros miembros de TEDAE, estamos atacando. Arturo Cifuentes le pregunta si se cerrará antes de finales de año el primer contrato de exportación de aviones de transporte militar, el A400, más allá de los 174 aparatos ya encargados por sus clientes lanzadores. Valentín Buscos, de Mercados, dice: ¿cuál ha sido el sobrecoste del avión militar A400? ¿Quién se va a hacer cargo de este sobrecoste? ¿Los países del consorcio? ¿Los clientes? Primera pregunta, exportación del 400M. Paso muchas horas, días, semanas intentando conseguir ese primer contrato de exportación de la 400M. Estamos muy cerca. En el mes de agosto, hace apenas un mes, creíamos que ya lo teníamos. Al final resulta que no lo tenemos del todo. Estamos ahí. Sigo siendo optimista que de aquí a final de este año consigamos ese primer contrato de exportación, pero no es fácil. Y no es fácil, ¿por qué? Porque este avión A400M ha tenido muy mala prensa desde hace muchos años. Es verdad que nosotros no hemos ayudado porque el avión tuvo muchos retrasos. Yo pienso que eso ya está detrás de nosotros. El avión, hemos entregado 80 unidades, las fuerzas aéreas están usándolo, están contentas con él, con lo cual, digamos, la parte marketing yo pienso que lo tenemos más fácil. Pondría la mano a cortar de que
firmaremos el primer contrato este año, pues seguramente no. Desde luego vamos a hacer todo lo posible para hacerlo, pero ese primer contrato sería fundamental para cebar la bomba y que podamos exportar más. Segunda pregunta sobre costos del A400M. Me parece que al día de hoy estamos a 8.000 millones más, o 7.000 millones más, 7.000, 8.000 millones más. ¿Es el final? Creo que sí. Estoy 100% seguro, casi sí. ¿Y quién va a pagar? Va a pagarlo Airbus. Este contrato del A400M es un contrato que era un contrato a precio fijo. Era la primera vez que la industria europea hacía un contrato de estas características a precio fijo. Claramente subestimamos los riesgos, claramente subestimamos la complejidad tecnológica a la que nos íbamos a hacer frente y claramente aceptamos unos términos contractuales que eran extremadamente penalizadores para nosotros. Actualmente estamos en una fase de renegociación de ese contrato, pero siempre en las bases de que el contrato era a precio fijo y no costará más a las naciones. Es decir, lo que estamos intentando es limitar ese sobrecosto y lo estamos haciendo a base de, de planificar las entregas y los desarrollos de las capacidades en función del tiempo. Alicia Leiva, del Canal Sur Televisión, le pregunta cómo está afectando al empleo en Andalucía que no se venda el A400M y el Superjumbo A380. También le pregunta qué posibilidades hay de vender el A400M y a quién. Luis Calvo, de Fly News, dice: Airbus se está planteando añadir una nueva línea de montaje de la familia A320 a las ya existentes. ¿Qué posibilidades habría de que estuviese en Sevilla? Muchas preguntas. Sí. La primera es, perdóname, ¿me repites? ¿Cómo está afectando al empleo en Andalucía? Sí, en Andalucía. Vamos a ver, el año pasado, ante la constatación de que las ventas del A380 eran difíciles y contamos con clientes, todavía nos queda, me parece que son como 100 y pico aviones por entregar, hemos decidido estirar la producción del A380, es decir, reducir la cadencia de producción del 380 produciremos 6 aviones al año, de manera a que los pedidos que tenemos ya contratados los alarguemos en el tiempo y nos dé más tiempo a seguir haciendo esfuerzos para exportar el A380. Lo mismo nos pasó en el A400M, hemos hablado antes de la dificultad de exportación de este avión y lo que hemos hecho ha sido igualmente, de acuerdo con las naciones que nos lo han comprado, hemos reducido la cadencia de producción, estamos reduciendo la cadencia de producción y al final llegaremos a estabilizarla en 8 aviones al año a partir del año 2020. El lado positivo de estas dos medidas del A380 y del A400M es que permiten la sostenibilidad de estos dos programas de aquí a final de la década próxima. Es decir, la producción y la venta de tanto el A380 como el A400M está asegurada hasta finales del año, hasta primeros del año 2030. Eso nos da visión de futuro y nos da tiempo para poder asegurar otras ventas. El efecto de eso es que efectivamente no solamente dentro de la empresa sino dentro de toda la cadena de suministro hemos tenido que reducir las cadencias y esto ha tenido un impacto en el empleo no solamente en España sino en Francia, en Alemania en particular, muy importante y en Inglaterra también. En España, desgraciadamente, lo que ha pasado es que el empleo del A380 y del A400M está sobre todo en Andalucía, con lo cual el impacto en España ha sido sobre todo en Andalucía. El impacto lo estamos tratando activamente con la representación sindical. Hay un plan de lo que vamos a hacer, el plan de ajuste de efectivos para el año 2018 está terminado, estamos trabajando en el plan del año 2019 y estamos confiados de que todavía vamos a poder hacer esta transición de una manera satisfactoria a base de pasar a gente que está trabajando en un programa, pasarles a otros programas que están en aumento de cadencia, formación en el personal de manera que cambien de trabajo y vayan a áreas donde siga habiendo trabajo, porque lo anacrónico del tema es que mientras el A380 y el A400M estamos reduciendo las cadencias de producción,
Otros programas del grupo, el A320, el A350, están aumentando las cadenas de producción. Entonces, de ahí el tema de flexibilidad del cual hablaba antes, la importancia de ser capaces de pasar de un programa a otro de manera a equilibrar la fuerza de trabajo. Respecto de líneas de montaje de 320, me parece que era la tercera pregunta. Ahora mismo tenemos líneas de montaje del 320 en Hamburgo, en Toulouse, en Tianjin, al lado de Pekín, y en Mobile, en Alabama. Es decir, tenemos cuatro líneas de ensamblaje final. Por ahora no estamos hablando de una línea de montaje adicional. Todas estas líneas de montaje están produciendo aviones al ritmo de 60 aviones al mes. Estamos considerando aumentar la cadencia de producción hasta 70 aviones al mes y por ahora yo no veo la necesidad inmediata de una nueva cadena de montaje 320. José Julio Torío dice, ¿está preparada Airbus para todos los escenarios que pueda plantear el Brexit, incluida la suspensión o reducción de pedidos? ¿Tiene alguna duda sobre que el Reino Unido vaya a cumplir o no sus compromisos y contratos con Airbus? No, a la última pregunta no. La pregunta no tengo dudas de que el gobierno británico cumplirá sus compromisos con Airbus y con cualquier otra empresa. ¿Estamos preparados para Brexit y qué va a pasar con Brexit? Sería pretencioso por mi parte decir que sí sabemos lo que va a pasar, porque yo creo que nadie sabe lo que va a pasar. Lo que pasa es que como una empresa responsable que somos, tenemos que prepararnos para el peor de los casos. Estamos preparándonos para el escenario en el cual no haya Brexit o haya Brexit duro. Y es complicado porque dependemos muchísimo de la cadena de suministro en Inglaterra. En el Reino Unido tenemos 15.000 empleados, tenemos 7 o 8 plantas de todas las divisiones de Airbus. Todas las alas de los productos Airbus se fabrican en Inglaterra y cuando estamos hablando de producir y entregar 800 aviones al año, quiere decir que cada día sacamos 3, quiere decir que cada día están saliendo de Inglaterra 3 alas de aviones Airbus que van a las distintas líneas de montaje, tanto en Europa como en Asia como en América. Nos estamos preparando, sí. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a invertir dinero junto con nuestra cadena de suministro, ser capaces de crear un colchón de aproximadamente un mes de stock, de inventario. Os podéis imaginar el precio, el costo que eso tiene, pero de manera a asegurarnos de que problemas de retraso en el paso de las aduanas, problemas de controles en las aduanas, estemos protegidos. Nuestras cadenas de montaje no pueden pararse. Y entonces estamos trabajando ahí. Como digo, va a ser costoso. A la cadena de suministro le va a costar también dinero, pero yo pienso que no tenemos otra alternativa. Desde el punto de vista humano, tenemos empleados no solamente del continente que trabajan en el Reino Unido, sino ingleses, británicos que están trabajando en Europa, en el continente. Y bueno, ellos están preocupados, pero tenemos un plan de recursos humanos. No creo que por eso vaya a haber problemas. Alfredo González dice, ¿cómo van las negociaciones con el Ministerio de Defensa español para el suministro de los Airbus DS para sustituir a los C-101 que actualmente se usan en la Academia General del Aire como aviones de entrenamiento? ¿Se ha confirmado la participación de Airbus en el desarrollo del nuevo sistema integrado de enseñanza de vuelo que requiere nuestro Ejército del Aire? Sí. Se trata de un proyecto que se llama, me parece que es ITS, Sistema de Entrenamiento Integrado. Es más que un avión. No solamente cómo sustituir al C-101, sino es cómo va el Ejército del Aire español formar a sus pilotos en los años futuros. Parte de ese proyecto es un avión. Una de las posibilidades sería hacer un nuevo avión de entrenamiento, que no es un C-101 renovado, es un avión nuevo, digamos las cosas como son.
La cuestión está en cuánto dinero va a costar eso, cuáles son las especificaciones que quiere el Ejército del Aire, y estamos en discusión con ellos. Yo lo que he pedido es, quiero tener claros cuál es la especificación de ese avión, de manera a que no seamos nosotros los que digamos lo que quiere el Ejército del Aire. El Ejército del Aire tiene que decirnos qué tipo de avión necesitan, qué prestaciones necesitan, qué actuaciones necesitan, y nosotros vamos a trabajar con ello en definir esas especificaciones, y a partir de ahí veremos si hay negocio o no hay negocio. Al final, aunque este sea un proyecto español importante para España, al final el Ejército del Aire necesita un sistema eficiente, y esa eficiencia dependerá también de lo que a nosotros nos cueste desarrollar ese producto y cuánto tiempo vamos a tardar en desarrollar ese producto. El mercado de la formación de pilotos es un mercado que está muy concurrido, hay muchos aviones, hay muchos sistemas, con lo cual el Ejército del Aire tiene el privilegio de poder elegir. Nosotros estamos determinados a proponer algo al Ejército del Aire, pero seamos honrados, hay mucha competición ahí fuera. ¿Se puede alargar mucho más la vida de los 101, de los CASA 101? Sé que el C-101 tenía un problema de fatiga. ¿Cuánto delimitativo sea ese problema de fatiga? No lo sé. Lo que sé que nuestros equipos están trabajando en qué modificaciones habría que hacer al avión para extender esa vida de fatiga, y extendiendo la vida de fatiga del avión podríamos ganar tiempo hasta que el Ejército del Aire tuviera necesidad de un avión nuevo. Es decir, los dos proyectos están unidos. Cuando necesite el Ejército del Aire un avión nuevo, un sistema nuevo, dependerá mucho de cuánto tardemos juntos, nosotros y el Ejército del Aire, en poner las modificaciones de estos 101 para alargar su vida. Más o menos es eso, ¿no, Alberto? Octavio Armas, de la Universidad de Castilla-La Mancha, dice: ¿cuál es la estrategia que pretende seguir Airbus respecto al mundo universitario para dar el salto tecnológico en I+D+I? Alfonso Jiménez, de People Matters, dice: ¿cómo valora el capital humano de nuestro país en relación a otros países europeos? En su experiencia, ¿el sistema educativo español es competitivo en la generación de ingenieros aeronáuticos y otras titulaciones? Yo soy origen de ese sistema educativo español, con lo cual estoy muy orgulloso de él, y yo pienso que como país no tenemos absolutamente nada, no tenemos que sonrojarnos para nada de nuestro sistema educativo. Al contrario, pienso que tenemos un sistema educativo que forma personas con las competencias necesarias. Para mí el reto está en cómo somos capaces de adaptar esas formaciones al mundo que está cambiando. Tenemos en Airbus un board con las universidades, en lo cual estamos en continuo contacto con universidades no solamente españolas, sino europeas, asiáticas y americanas, y australianas, de hecho, en las cuales tenemos ese diálogo permanente, de manera que ellas son conscientes de cuáles son las necesidades que tenemos nosotros en cuanto a formación y competencias, y de hecho participamos con ellas en definir los nuevos currículums y las nuevas formaciones que necesitamos nosotros. Trabajamos estrechamente con ellos y no puedo imaginarme que pudiera ser de otra manera. Nuestra materia prima son los licenciados, como he dicho, casi el 50% de nuestros 12.000 empleados en España son licenciados, con lo cual el diálogo con ellos es permanente, y tengo que desde aquí agradecerles el esfuerzo que hacen en adaptarse, porque sé que nosotros llegamos con cambios de un año para el siguiente y esas cosas no son fáciles de hacer, pero es verdad, es que yo ahora mismo sería incapaz de decir ¿y cuáles son las competencias que tú vas a necesitar dentro de 7 años? Pues no lo sé, no lo sé. Lo que es importante, lo que sí sé es que necesitamos cambiar muy rápidamente. Entonces, hagamos lo que hagamos, tenemos que tener nosotros y las universidades esta capacidad de reacción muy, muy importante. Juan Pons le pregunta: esta noche despega el vuelo 100 del Ariane 5. ¿Para qué fecha, para qué año está previsto el traslado total de la factoría de la rama espacial de Barajas a las nuevas instalaciones de Getafe? En Getafe estamos construyendo el hangar donde se fabricará el Ariane 6. De memoria me parece que la nave estará terminada a final del 2020 o primeros del 2020, sí, en el 2020, y ese día Getafe será una planta única dentro del grupo.
Será una planta única dentro del grupo porque será la única planta en Europa donde todas las divisiones de Airbus estarán presentadas. En Getafe hacemos aviación comercial, en Getafe hacemos aviación militar, tenemos ingeniería de helicópteros y en el 2020 tendremos la línea de montaje del Ariane 6. Con lo cual, veo aquí a la alcaldesa de Getafe, buenos días, estamos muy orgullosos y, como he dicho muchas veces, yo pienso que no deberíamos ser tímidos. Otra vez es un problema de comunicación, no comunicamos bien, no comunicamos suficientemente la riqueza, la joya que tenemos en Getafe. Te miro a ti porque creo que tenemos que trabajar juntos, ya te lo había dicho otras veces. Tenemos que fomentar el turismo tecnológico. Cuando la gente viene a ver el Museo del Prado y viene a ver el Bernabéu, está fenomenal, pero deberían venir a ver Getafe también. Luis Ángel Torres le pregunta cómo será el futuro avión de combate, si lo tienen claro los diferentes Estados miembros de la Unión Europea y si Airbus tiene ya definidos más o menos el modelo y las especificaciones. No, ni mucho menos. Desde luego Airbus lo tiene clarísimo. Que, como he dicho durante la conferencia, solamente podemos permitirnos un único modelo. Segundo, ¿cómo será ese avión? Tenemos que empezar a cambiar la manera de ver las cosas, tanto si hablamos de aviones no tripulados como si hablamos de aviones tripulados. Estaremos hablando de un sistema de combate. El sistema de combate estará formado por aviones tripulados, por aviones no tripulados, por satélites, por pseudosatélites, por aviones de vigilancia, y todo ese entramado estará conectado. Entonces estaremos hablando de un sistema de armamento más que de un avión. Las especificaciones, las naciones están trabajando en ello y repito lo que he dicho antes, es muy importante que en esta fase de definición del proyecto las naciones, las Fuerzas Armadas, tengan la visión clara y la visión solidaria de que lo que es importante es hacer un único producto para mantener la soberanía de la defensa en Europa. Si no somos capaces de llegar a compromisos a la orden de definir las especificaciones, no haremos ese avión, no haremos este sistema porque será extremadamente complicado y extremadamente costoso. Lázaro Domínguez dice, ¿qué avances está experimentando Airbus en cuanto a la propulsión eléctrica de aeronaves de gran tamaño, a la que se ha referido usted en su intervención? ¿Hay una competencia muy dura con los norteamericanos en este campo? Sí, hay competencia americana con los americanos todos los días, y lo que es verdad es que desde hace unos años, desde hace un año y medio, estamos viendo una competencia absolutamente feroz por parte de las empresas americanas, con un apoyo muy decidido por parte de la administración americana. Competimos en todo, competimos en todas las campañas, tanto en aviación comercial como en aviación militar. Perdón, se me está yendo el santo al cielo. ¿Competencia americana? En aviones sí, eléctricos de gran tamaño. Sí, y la apuesta por la tecnología eléctrica, al final, como he dicho en la primera parte, es la industria la que se ha comprometido a reducir las emisiones al 50% en el 2050, con lo cual la industria somos Boeing y somos nosotros, y no hay muchas alternativas, o son motores que utilizan queroseno o derivados del petróleo, o será tecnología eléctrica. Y entonces en esa tecnología eléctrica nos queda mucho por avanzar, porque los órdenes de magnitud de las potencias que necesitamos a bordo de los aviones son muy importantes. Es decir, cuando un motor de un A350 produce 70.000 libras, es decir, 40 toneladas de empuje, conseguir esos empujes con tecnología eléctrica no es fácil. Estamos investigando, ellos también están trabajando. Es toda una tecnología que desarrollar, no solamente de generación eléctrica, sino distribución eléctrica y almacenamiento de energía. La tecnología no está ahí todavía, pero o nos ponemos a invertir ya en investigación y desarrollo, o no llegaremos a la cita del 2050. Alicia Valenzuela le pregunta si tiene futuro el dron Euromale para usos militares, y Teresa Bolaños le pregunta qué resultados prácticos se esperan del acuerdo con Amazon para el desarrollo en Singapur de desplegar una flota de drones para el reparto de productos a los clientes desde los barcos que no han llegado todavía a puerto por cola. Dos preguntas. La primera, el Euromale.
En Euromales hemos pasado la fase de diseño, hemos pasado, perdón, la fase de definición, en la cual ya sabemos cómo será el Euromale y, de hecho, se presentó en el Salón Aeronáutico de Berlín en el mes de abril o mayo de este año. Es decir, sabemos lo que tenemos que hacer. Para mí el reto ahora de este proyecto es vamos a ser capaces de hacerlo no cometiendo los errores de organización que tuvimos en el pasado. Es decir, tenemos muchísimos ejemplos de lo que no hay que hacer. El A400M es uno de ellos, el último, y lo sufro yo cotidianamente. Vamos a ser capaces de definir una gobernanza, vamos a ser capaces de definir un contrato con riesgos equilibrados, vamos a ser capaces de definir quién va a decidir qué. La regla de la unanimidad en un contrato militar, un contrato de defensa, en un sistema integrado en el cual están distintos países industriales, la regla de la unanimidad es imposible. O sea, basta con que haya alguien que por una razón doméstica o por una razón táctica decida que no, y es que no. Entonces, para mí el reto de este Euromale va a ser si vamos a ser capaces de aprender las lecciones del pasado y no cometer los mismos errores. Si somos capaces de hacerlo eso, yo pienso que tendrá futuro. El avión llega a un entorno muy competitivo, donde existen ya muy buenos productos americanos, con lo cual la ambición está ahí, lo importante es que sepamos trabajar juntos. La segunda pregunta era... Vamos a ver, los drones con Amazon en Singapur. Ah, sí, los drones con Amazon, sí. Sí, los drones con Amazon, bueno, es todo el negocio, de los drones para uso público. En Singapur lo que se está haciendo es desarrollar un proyecto que se llama Skywise, me parece, en el cual estamos desarrollando un dron que iría a ayudar a descargar los barcos de DHL o de Amazon y llevar el material desde el barco a la casa. ¿Por qué? Porque en el puerto de Singapur hay una gran cola de espera para que los barcos entren en el puerto para descargarlos y a partir de ahí distribuir los equipos. Y entonces, si fuéramos capaces de reducir el ciclo de espera, pues el cliente tendría su producto más rápidamente. El proyecto en Singapur está avanzando bien, pero es un proyecto tecnológico en el cual el objetivo es definir cómo funcionaría un espacio aéreo en el cual estén cohabitando aviones no tripulados o drones no tripulados a baja cota, aviones de pasajeros llegando al aeropuerto, saliendo del aeropuerto, todo ese entramado del tráfico aéreo. Tenemos que aclararlo, qué sistemas de detección van a tener los drones para identificarse los unos a los otros, se van a evitar automáticamente o va a haber alguien controlándolos. Todas esas preguntas, Singapur es un sitio ideal para hacer eso porque Singapur es un país muy abierto, muy tecnológico, dispuestos a tomar riesgos calculados y tenemos que ver ese proyecto como una validación de las tecnologías que tendrían que formar parte de un día si esto se generalizara. No es fácil y va a llevar tiempo. Para mí, lo más complicado va a ser cómo hacer cohabitar la aviación comercial, la aviación militar, que es un segmento muy regulado, pero que gracias a esa regulación permite tener los niveles de seguridad que tenemos hoy. ¿Cómo hacer convivir ese entorno con un entorno mucho más dinámico, mucho más rápido y con los mismos niveles de seguridad? Amado Lorenzo dice, ¿qué nivel de atraso tenemos en Europa en cuanto a sistemas de defensa basados en satélites espaciales para usos militares y civiles? Bueno, es un área bastante clasificada. Tenemos capacidades en Europa, pero cada país tiene las suyas. Prefiero no comentar. Arturo González le pregunta cómo va a superar Airbus el reto de la nueva era de digitalización de la empresa, a la que usted se ha referido varias veces. ¿Qué están pidiendo en este sentido a los proveedores? Domingo López, la industria auxiliar española sigue la senda de Airbus de digitalización. ¿Están encontrando resistencia o falta de medios en sus proveedores? ¿Necesitaría esta industria auxiliar un apoyo más decidido de las administraciones públicas?
Creo que ya he hablado del tema de la importancia de nuestra cadena de suministro. He repetido varias veces, 60-70% de nuestro valor añadido viene de nuestros proveedores. ¿Necesita esa cadena de suministro, necesita esta industria auxiliar ayuda? Seguro que sí. ¿Necesita ayuda nuestra? Seguro que sí, vamos a dársela. ¿Necesitan ayuda de la Administración? Seguro que sí, y espero que mi mensaje claro de la necesidad y la importancia de un plan estratégico de todo el sector, no he hablado de un plan estratégico para Airbus, no he hablado de un plan estratégico para Indra ni para ITP, he hablado de un plan estratégico para el sector. Para mí, la canalización de la ayuda del Estado para la industria auxiliar tiene forzosamente que venir ahí. Estamos hablando, en el mundo digital, para hablar concretamente, estamos hablando de lo que se llaman los digital twins, es decir, los gemelos digitales. Es decir, a lo que vamos es a desarrollar un avión digitalmente, pero desarrollar un avión digitalmente incluidos todos y cada uno de sus componentes o todas y cada una de las piezas que forman parte de ese avión. Entonces, esa unión de esos modelos digitales permiten reducir el ciclo de producción, el ciclo de desarrollo. ¿Por qué? Porque nos permiten anticipar, en una fase en la cual todavía el avión no existe, problemas, interferencias, maneras de producir mejor el avión, maneras de mantener mejor el avión y, por lo tanto, en esa transformación digital, en ese trabajo de la generación del gemelo digital, las empresas suministradoras, nuestros proveedores, tienen que formar parte de ellos porque ellos no solamente nos venderán su pieza, sino nos venderán su pieza y el modelo digital de su pieza. La última pregunta la hace Álvaro López. ¿Cree posible que nuestro ejército acepte compartir aviones con otros ejércitos europeos para abaratar costes? Bueno, es una pena que Jorge ya se haya ido, porque eso es el caballo de batalla de Jorge. Os ha hablado de las iniciativas europeas a la hora de compartir capacidad de transporte, a la hora de compartir capacidad de abastecimiento en vuelo. Es evidente que sí. Yo creo que el Ejército del Aire Español dará el paso. Hoy en día todavía no lo ha dado, pero yo estoy seguro que lo dará y estamos impacientemente esperando que dé el paso para este avión tanquero. Muchas gracias. En nombre de Asisa, representada hoy por el doctor José Abad, doña Ana María de Anca, directora de Innovación Tecnológica y Sistemas de Red Eléctrica de España, va a despedir el acto. Muy bien. Yo simplemente agradecer la charla de Fernando Alonso, que me ha parecido interesantísima, tanto desde el punto de vista de defensa y su visión europea, pero también me ha gustado mucho el saber que Airbus es una empresa que invierte en innovación y que se está transformando, utilizando como palanca las tecnologías digitales, pero sobre todo cambiando la forma en la que trabajan las personas. Muchas gracias.